lo del Zika. Solo quería mostrarles, antes de eso, quería mostrarles un... Vamos a ver. Como platicamos de OEA la última vez, creo que ya habíamos dejado en claro las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y la otra función de la Comisión. Entonces yo creo que no hay necesidad. Les iba a mostrar unas fichas, pero... Ahora vamos a platicar un poco sobre lo que es el sistema de integración centroamericana. Así como, pero mientras terminan de ingresar los jóvenes, voy a platicar sobre otras organizaciones que después las vamos a ver. Otros organismos regionales. Acuérdense que, digamos, en el caso del SICA es un organismo subregional. OEA es un organismo regional. Y entonces tenemos como, por ejemplo, otros organismos internacionales regional que comprende una amplia variedad de organizaciones, ¿verdad? Que se diferencian en cuanto a sus funciones, poderes y sus miembros. Pueden ser continentales en el número de sus integrantes, o sea, hablamos de los estados, ¿verdad? De los estados integrantes o de los organismos, así como en Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, ya les había hablado de lo que es la Organización de la Unidad Africana, que se crea en Addis Abeba, a raíz que estoy ingresando. Se crea la Organización de la Unidad Africana en Addis Abeba en 1963, siendo su órgano principal la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno. Tiene también un Consejo de Ministros. Y su concepción es continental por el número de sus miembros. También está el Consejo de Ayuda Económica Mutua, COMECON, que es otra, aquí está organización cuyas siglas se denominan COMECON, que es Consejo de Ayuda Económica Mutua. Pero más que esas siglas, también corresponde al Consejo de Asistencia Económica Mutua, fundado en Moscú en 1949, con fines económicos y cambiarios, para tener un tipo de cambio común, y también comercial, para fortalecer en ese sentido a los estados socialistas ante la oposición de los estados capitalistas, que habían ideado, entre otras propuestas, el Plan Marshall y la Comunidad Económica Europea, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, único país que resultó fortalecido luego de la Segunda Gran Guerra, y para ayudar a los países capitalistas europeos que quedaron en situación económica difícil. Ustedes se recuerdan que, bueno, no se recuerdan, si no se recuerdan o no habían nacido, tienen que leer. Entonces tienen que saberlo. Y la verdad es de que después de la Segunda Guerra Mundial se quedó en una situación económica muy difícil y un caos total en Europa. Pues estaba destruida Europa prácticamente. Y Estados Unidos crea lo que se denominó después el Plan Marshall para reconstruir toda Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces uno, después de ver eso, piensa, ¿por qué Estados Unidos no hace eso en Centroamérica y en América Latina? Y pues el presidente López Obrador se lo dijo al principio de su presidencia. Es decir, cuando empezaron las caravanas de migrantes, él le dijo, creo que fue al otro presidente Trump, que por qué no invertían en Centroamérica y en América del Sur para evitar eso. Ven ustedes ahora las caravanas que se están organizando y ahora vienen de Haití, ¿no? También. Pero los Estados Unidos no funciona así, ¿verdad?
no invierten. Y eso sería un alivio para todos los pueblos de Latinoamérica, para quedarse en sus lugares de origen. Pero no, pues finalmente el que mira es aquella persona que ha sido expulsada del sistema económico, que nunca aprendió, no tiene educación, probablemente no todos, pero no aprende un oficio, no tiene o si tiene un título, pues será de bachiller o algo así, pero no algo que le pueda dar algún ingreso, proporcionar algún ingreso. Y por eso, digamos, las facultades, no solo la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, todas las facultades de otros países también de Derecho tienen una gran presión estudiantil, porque el estudiante que ingresa, pues, sabe que puede ir que hay un abanico de posibilidades, no de posibilidades, sino posibilidades, porque no se sabe si es cierto o no, en el sector justicia, el Ministerio Público, en la defensa pública, en el organismo judicial, y por eso es que muchos estudiantes, a partir de hace unos 40 años para acá, se volcaron en las facultades de Derecho a apuntarse, pues porque primero no tienen matemáticas, luego algunos aplicaron a otras facultades técnicas, ¿verdad? Como medicina, como química, farmacia, ingenierías, todas las ingenierías. Y algunos no aprobaron los exámenes, entonces se van a Derecho, porque pues en Derecho es solo de leer. Y por eso es que las facultades tienen una gran presión en ese sentido. Para no migrar, ¿verdad? Mejor graduarse de abogado. Bueno, también tenemos la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es ALAC. ALAC son sus siglas. Que existe una serie de organismos regionales, pactos y asociaciones que funcionan en campos muy específicos. Por ejemplo, esto es a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, el Consejo de Ayuda Mutua, el Comecon, como habíamos dicho, y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC. También está la Liga de Estados Árabes, que varias veces se los he mencionado, que comprende pequeños grupos de Estados Unidos por lazos históricos e intereses comunes, con el propósito de la defensa o bien de cooperación económica. Entonces, son los países que integran ahí, pues creo que está Arabia Saudita, Marruecos, ¿cómo se llama el estado que su capital es Bagdad? Ya se me olvidó. Irak. Está Egipto. Son como 8 países. Pues, por supuesto, Arabia Saudita también, ¿verdad? Y entonces ellos son como 8 que manejan mucho el dinero, es decir, son los países que manejan sobre todo el petróleo a nivel mundial, ¿verdad? La OPEP, por ejemplo, fue más o menos, estoy buscando la ilustración. Por ejemplo, la OPEP, pues es otra entidad con una gran historia, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Y la OPEC, que es la Organización del Petróleo de Exportación a otros países. Es una organización internacional que agrupa a la mayoría de los principales estados exportadores de crudo. Y sus objetivos principales son regular los niveles de producción de petróleo, fijando cotas para los países miembros, regular los precios mundiales de petróleo, variando los niveles de exportación propia. Y esa organización está en casi todo el mundo, pues. Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica,
Se reúnen muchos estados. Actualmente la integran 12 estados. Los países miembros controlan los 2/3 de las reservas mundiales de petróleo. Les corresponde entre el 15 y el 40% de la producción mundial y el 55% de las exportaciones. La sede de la OPEP se encuentra en Viena, ahí donde está el dinero, Austria. Vamos a ver. Está la OPEP, tiene funciones generales, pues sí, políticas y técnicas específicas. Como para que no maneje eso. También está la Organización Mundial de la Salud, que está por encima de los estados. Hay organizaciones supranacionales como la Unión Europea. También existen organizaciones interestatales que no pueden imponerse de forma directa a los estados, pero existen y ahí están, como la OTAN, ¿verdad? La Organización del Atlántico Norte, que era parte de las fuerzas que controlaban Afganistán. Y entonces la OTAN decide retirarse, que incluso estaba Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, que son más o menos los países que forman parte de la OTAN. Creo que España también forma parte de la OTAN y algunos países escandinavos, Portugal también. Muy bien, sigo dando ingreso porque mientras tanto platiquemos así de todas las demás instituciones. Además de las organizaciones intergubernamentales, existen otras entidades llamadas organismos u organizaciones internacionales, como sujetos de derecho internacional público, razón por la cual poseen personalidad internacional y a sus ejecutivos se les otorgan las mismas inmunidades y privilegios que a los representantes de los estados. El artículo 104 de la Carta de Naciones Unidas obliga a cada Estado miembro a otorgar a la organización dentro de su respectivo territorio la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones. La Convención de 1946 sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas desarrolló este artículo en el cual se afirma que entidades como la ONU poseen personalidad jurídica. Bueno, pero aquí ya estamos entrando a la parte de la ONU y no era esa mi intención, por lo menos no en esta sesión, sino hasta la de mañana, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, nuestra clase de Derecho Internacional Público no la vamos a interrumpir por los feriados, porque la otra semana, vamos a ver, el feriado se corrió para el martes. Bueno, creo que el 16 de septiembre no vamos a tener clase, pero sí lo tendríamos el 17. Bueno, también está la Unión Europea, como yo les decía, que tiene sus antecedentes en una convención firmada en París el 18 de abril de 1951, por la cual se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que constituye el primer antecedente. Luego, posteriormente, se firma el Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1957 en Roma. Luego, el Tratado de la Unión Europea, firmado en 1992 en Maastricht. Por eso se llama Tratado de Maastricht. Modificado más tarde por el Tratado de Ámsterdam en 1997. Y luego por el Tratado de Niza en Francia en 2001. Y en 2007 se firma el Tratado de Funcionamiento ya no de la Comunidad Económica Europea, sino de la Unión Europea solamente. Y es lo que algunos políticos plantean, como el presidente López Obrador, que dice que se cambie la OEA y que se haga algo así como la Unión Europea.
porque uno de los principales objetivos de la Unión Europea, UE, como se le conoce, es promover los derechos humanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras, así como el resto del mundo. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos son los valores fundamentales de la Unión Europea. Por eso es que ustedes ven que los europeos andan por todos lados controlando o verificando que se cumplan los derechos humanos en todos los países. Ellos ya superaron su etapa de reconstrucción de Europa y están en otras cosas, pero se proyectan hacia todo el mundo. Y si no fuera por eso, no se respetarían los derechos humanos en muchos países. Bueno, entonces vamos a entrar a nuestro tema, que es el SICA, Sistema de Integración Económica Centroamericana. Pueden ver ustedes, ahí les voy a pasar un video en este momento a manera de introducción. Por eso estaba esperando que ingresaran más alumnos. Vamos a ver. Bueno. Entonces vamos a escuchar este pequeño video. Creo que tiene 3 minutos. Sí, 3:17. En el sistema de la integración centroamericana, SICA, somos 8 países construyendo una región de oportunidades. El esfuerzo por la integración inició en 1951 con la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. La brecha entre los estados y la lucha de poder entre las potencias que libraban la Guerra Fría frenaron nuestras voluntades y sueños comunes por el desarrollo. Durante cerca de 2 décadas, la separación eclipsó el camino de la integración, pero amaneció. Creer en un destino mejor y saber que podríamos encontrar caminos por la paz y frenar los conflictos que nos desangraban como región nos llevó a escucharnos y a construir los acuerdos de paz de Esquipulas, los cuales son un firme impulso político y social. Creemos en la libertad, en la paz, en la democracia, en el desarrollo, en un futuro mejor para nuestros pueblos. Sabemos que muchos de los retos que enfrentamos solo podrán ser resueltos a través de soluciones compartidas. La lucha por el desarrollo integral y sostenible, el camino por la plena convivencia desde la democracia y la pacificación de las naciones centroamericanas ha sido arduo. Con el amanecer en 1991, creamos el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y sentamos las bases para... ¿Qué pasó? ¿No se escucha? El protocolo es que se escucha eco porque usted tiene el micrófono encendido. Ah, perdón. Bueno, vamos a colocarlo nuevamente. Perdón. Gracias por avisarme. Qué rato. Vamos a ver. Vamos a colocarlo de nuevo. Está bien, linda. En el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, somos 8 países construyendo una región de oportunidades. El esfuerzo por la integración inició en 1951 con la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA.
La brecha entre nuestros estados y la lucha de poder entre las potencias que libraban la Guerra Fría frenaron nuestras voluntades y sueños comunes por el desarrollo. Durante cerca de 2 décadas, la separación eclipsó el camino de la integración, pero amaneció. Creer en un destino mejor y saber que podríamos encontrar caminos por la paz y frenar los conflictos que nos desangraban como región, nos llevó a escucharnos y a construir los acuerdos de paz de Esquipulas, los cuales son un firme impulso político y social. Creemos en la libertad, en la paz, en la democracia, en el desarrollo, en un futuro mejor para nuestros pueblos. Sabemos que muchos de los retos que enfrentamos solo podrán ser resueltos a través de soluciones compartidas. La lucha por el desarrollo integral y sostenible, el camino por la plena convivencia desde la democracia y la pacificación de las naciones centroamericanas ha sido arduo. Con el amanecer en 1991, creamos el Sistema de la Integración Centroamericana SICA y sentamos las bases para nuestro proceso. El Protocolo de Tegucigalpa, el de Guatemala, ALIDES, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, el de Integración Social, la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, entre otros, son algunos de nuestros instrumentos. Ahora Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana somos 8 países construyendo una región de oportunidades. No empezamos de cero el proceso de la integración centroamericana. Aún con todo lo que hace falta por hacer, es el segundo más exitoso del mundo. Conformamos un bloque de países con una gran potencialidad demográfica, económica, energética, logística y social. Nos acompaña nuestra riqueza milenaria natural y cultural. Somos el puente entre los 2 océanos y entre los 2 subcontinentes americanos. Y lo más importante, nos inspiran la determinación, sueños y anhelos de millones de centroamericanos. No estamos solos. Para que la gente pueda vivir la integración y obtener mejores niveles de vida cada día, hemos trabajado por integrar la integración a través del trabajo articulado por toda la institucionalidad regional y con el decidido apoyo de nuestros amigos, los socios para el desarrollo, con quienes impulsamos varios esfuerzos alrededor de nuestros 5 pilares prioritarios, los cuales se alinean con una agenda global más amplia con los objetivos de desarrollo sostenible. La integración regional no es un fin en sí misma, es la herramienta perfecta para superar nuestros retos y desafíos. Por eso, no importa cómo lo digamos, todos formamos parte de una sola región. Intégrate y construyamos juntos una región de oportunidades. Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG-SICA. Muy bien. Bueno, los que ingresaron hasta hace muy poco se perdieron el video. Pero bueno. Entonces, eso es para que ustedes se den una idea así muy general. En ningún momento va a sustituir la clase, pero es para tener una idea. Lo que sí se observa porque es que, por ejemplo, ahí dice el 13 de diciembre del 91, los presidentes constitucionales. Permítanme, porque les voy a compartir una presentacióncita para que ustedes se guíen. ¿Cómo los atiendo yo de bien, verdad? Sistema de integración. Aquí, bueno. Ustedes pueden ver ahí un resumen de lo que trata el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que en el libro del doctor Carlos Larios, pues ocupa muchas páginas. Y tiene razón porque realmente es un buen instrumento, ¿verdad? Entonces, el sistema de integración centroamericano se da en el marco de lo que se denominó, o de lo que fue la Carta de Tegucigalpa, de Honduras, que se conoce como Protocolo de Tegucigalpa.
Y en esa Carta de Tegucigalpa se creó la Organización de Estados Americanos, ODECA. No sé si ustedes se recuerdan, si alguno la conoció, y si no la conoció, pues tienen que haber leído. ODECA era una institución que aglutinaba a los países centroamericanos. Creo que los primeros que llegaron fueron Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, no estoy segura, y Costa Rica, que fue después. Pero cuando ya se firma el tratado donde se crea ODECA, está la mayor parte, están todos los países centroamericanos. Panamá, República Dominicana y Belice se integraron después. Por eso es que al principio son 5 países centroamericanos, pero después se unen otros 3. De manera que ahora el SICA pues tiene 8 países, que es República Dominicana, que se unió después, y también Belice. Belice, porque ni modo. Hay que aceptar que Belice ya es otro país. Todavía está en discusión el territorio. Eso sí está en discusión. Que se acordó hacer un referéndum y para saber si las respectivas poblaciones estaban de acuerdo de someter ese diferendo de Belice a la Corte Internacional de Justicia. Y pues para allá se fue, ¿verdad? Para la Corte Internacional de Justicia. Y ahí está, estamos esperando a ver qué es lo que resuelve la Corte. Entonces, dentro de lo que se conoce como ODECA, pues el convenio de ODECA, que se firmó el 13 de diciembre de 1991, se encuentra el protocolo de Tegucigalpa. Acuérdense que los protocolos en derecho internacional son instrumentos para ir afinando, ir actualizando datos, ¿verdad? Por ejemplo, está el gran convenio de protección para la capa de ozono, que firmaron todos los países en 1961, me parece. Y están los protocolos, que son los que van actualizando los convenios. Entonces los convenios cambian, no cambian los convenios propiamente, cambian los protocolos, que son instrumentos para actualizar convenios. Es que tanto ingreso, y son 300 alumnos, y cada quien ingresa a su hora. Interrumpen a cada rato la pantalla. Entonces, el protocolo, como tiende a actualizar el marco jurídico de ODECA, crea el Sistema de Integración Económica Centroamericana, que es el SICA, que tiene como objetivo fundamental la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Modifica la estructura institucional de ODECA. El SICA tiene personalidad jurídica propia y su sede está en San Salvador, en la República de El Salvador, y tiene capacidad jurídica en cada estado miembro para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para firmar acuerdos con terceros estados. Se sostiene con las aportaciones en partes iguales de los estados miembros. Sí, eso es en todos los convenios, ¿verdad? Siempre se sostienen así. Los propósitos del SICA, como ustedes pueden ver ahí, pues son consolidar las democracias, ¿verdad? Respecto de los derechos humanos, el sufragio universal, libre y secreto, brindar un nuevo modelo de seguridad regional que incluye el poder civil, la superación de la pobreza, el desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la lucha y erradicación de la violencia, de la corrupción, del terrorismo, el narcotráfico y tráfico de armas. También la libertad para el desarrollo del individuo y de la sociedad, el bienestar y justicia económica y social. Otro propósito es la unión económica y fortalecimiento del sistema financiero. La autodeterminación de Centroamérica también, conforme al tratado de, ¿cómo se llama? Bueno,
Vamos a dejarlo ahí. La Unión Económica y Fortalecimiento del Sistema Financiero. Luego me recuerdo y les indico. La autodeterminación de Centroamérica. Este precepto de autodeterminación de los pueblos proviene de la Convención de la OIT, que es uno de los brazos más importantes de la Organización de Naciones Unidas. Es ahí donde se contempla la libre autodeterminación de los pueblos. Y basándose en esa idea es que se incluye también la autodeterminación de los pueblos centroamericanos. Y por supuesto no podía faltar la formación del sistema de integración centroamericana. Vamos a ingresar a algunos jóvenes. Vamos a ver. Yo me recuerdo que cuando daba clases allá en la facultad todavía, que mis clases presenciales, pues el problema era que abrían y cerraban la puerta y algunos la somataban. Algunos no la cerraban tampoco. Normal que por lo menos eso no tengo que hacer aquí, pero sí tengo que estar interrumpiendo para dejar ingresar a la gente. Vamos a esperar, ahorita vamos a esperar que se junten otros 5. La creación de este organismo pues requiere no solo propósitos, sino también principios, miembros, órganos, etc. Entre los principios para alcanzar los propósitos que vimos en la filmina anterior, pues está en la vigencia de los derechos humanos como base fundamental. Luego la actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, la democracia y la libertad. Lindas esas palabras, ¿no? La identidad centroamericana como base de la integración, la solidaridad centroamericana, el desarrollo armónico y equilibrado, la globalidad del proceso de integración, seguridad jurídica, que es lo que todos pedimos, buena fe, respeto a los principios y normas de la Carta de la ONU y de la OEA, así como declaraciones presidenciales centroamericanas desde 1986. Los Estados miembros, pues, los Estados miembros centroamericanos, incluyendo Panamá y Belice, ahora también República Dominicana, que acepten las obligaciones de la Carta, se obligan a abstenerse de tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa cuando no hubiera lineamientos previstos en casos sobre relaciones económicas o de cooperación centroamericana extraterritorial. Sí, o sea que toda propuesta de integración a otra organización o de relaciones con otros países que no sean del Istmo Centroamericano, pues tienen que hacer la consulta. Vamos a dar ingreso a algunos. Y para eso se establecieron algunos de los órganos más importantes, ¿verdad? Bueno, hay varios, pero aquí solo cité los más importantes, que es la reunión del presidente, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Además, sin considerársele como órganos, también forman parte del SICA, la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia, el Parlamento Centroamericano o Parlacén, ahí es donde encontramos el Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y la Secretaría Económica Centroamericana, SIECA, originada en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana como Secretaría Permanente y cuya sede está en Guatemala. Ahí por la Avenida de las Américas está. No en la Avenida de las Américas propiamente, sino una cuadra antes. Bueno, la reunión de presidentes, pues es el órgano supremo. Y por supuesto, como dice la palabra lo dice, son los presidentes de los Estados miembros. Ellos se reúnen anualmente.
y se reúnen, y sus reuniones se llaman cumbres centroamericanas de presidentes, o simplemente cumbres presidenciales. Las decisiones se toman por consenso y el vocero para el semestre siguiente es el país donde se realiza la reunión. Le corresponde definir e dirigir la política centroamericana, armonizar las políticas exteriores, fortalecer la identidad regional, aquí está, fortalecer la identidad regional, aprobar las reformas al protocolo, decidir sobre la admisión de nuevos miembros y asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Para el año 2007 se han celebrado 30 cumbres presidenciales del SIGA y se ha hecho anualmente, ¿verdad? Año con año. Pero en 2015, ¿se recuerdan ustedes que se dio una cumbre sobre seguridad regional y se dio en la antigua Guatemala? Todavía estaba el presidente, creo que era el año fatídico de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Entonces hay reunión de presidentes, como ustedes pueden ver ahí. El objeto de definir y dirigir la política centroamericana, ya lo vimos. Existe un subsistema de integración que son los ministros, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Eso quiere decir esto. El Consejo Sectorial de Ministros de Integración y Comité Ejecutivo de Integración Económica, que son los ministros de Economía de las regiones. Si hago pausas es porque estoy ingresando a los compañeros que se les cortó el internet. Las cumbres, por ejemplo, hay un listado de las cumbres desde 1986, 87, 88, todos los años, ¿verdad? 91, 93, 97, 97, 2007, en el libro. Pero a partir de ahí hay otras cumbres, por supuesto, que valdría la pena recabar. Y en esas cumbres, por ejemplo, hubo de mucha importancia, por ejemplo, la de 1986, que es conocida y referida como Esquipulas I. Probablemente algunos de ustedes, bueno, creo que habían nacido. Sirvió para formalizar las reuniones de presidentes y crear el Parlamento Centroamericano, el fatídico Parlamento Centroamericano. La segunda cumbre, en agosto del 87, se suscribieron los acuerdos de paz, de una paz firme y duradera en Centroamérica, conocida como Esquipulas II. Creo que era Vinicio Cerezo, el presidente en ese entonces de Guatemala. En 1988, en Alajuela, Costa Rica, se firmó un compromiso de cumplimiento total e inexcusable de los compromisos contraídos para llegar al diálogo, concertar el alto al fuego y decretar una amnistía general y democratización. Sí, porque ahí estábamos en pleno conflicto armado, jóvenes. Y no solo aquí, también en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en todos los países. Creo que solo Costa Rica no se dio eso. El presidente de Nicaragua de aquel entonces, Daniel Ortega, ¿verdad? Que no es, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como dice Pablo Neruda. Entonces, Daniel Ortega, sí, en Nicaragua. Sí. El Daniel Ortega de aquel tiempo, de 1989, ya no es el mismo de ahora, ¿verdad? Sí. Por eso les digo, como dice Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Era muy diferente la cosa. Sí, Daniel Ortega anunció su disposición a un proceso de democratización y reconciliación nacional. Luego, en Honduras, en el 89, los gobernantes convinieron en que la contra nicaragüense, que era la guerrilla, depusiera sus armas en el plazo de 120 días de diálogo. Se procedería también a la desmovilización de la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La sexta cumbre
de diciembre del 89, en Costa Rica, hace una enérgica condena al FMLN en favor de un cese a las hostilidades. La cumbre del 3 de abril del 90 en Montelimar, Nicaragua, con complacencia por la culminación del proceso democrático en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, derrotado en las urnas por la señora Violeta Chamorro, aceptó el veredicto popular. En la octava cumbre, en el 90, en Antigua Guatemala, se exigió al Frente Farabundo Martí, FMLN, el cese de sus acciones armadas en El Salvador. En la novena cumbre del 90, en Punta Arenas, Costa Rica, se lanza una nueva condena al Frente Farabundo Martí. En la 10ª cumbre, en el 91, San Salvador se centró la atención en la integración política, económica, social y cultural centroamericana. Es donde surge el SICA propiamente. En la 11ª cumbre de 1991 se hace la declaración de Tegucigalpa y el compromiso de Tegucigalpa con el propósito de hacer todos los esfuerzos para impulsar un genuino proceso de desarrollo humano en la región, haciendo énfasis en la infancia y la juventud. La 12ª cumbre fue en Managua, Nicaragua, 1992. No hay datos. En la 13ª cumbre, en Panamá, se aprobó el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Y ahí es donde se crea la Corte Centroamericana de Justicia. En la 14ª cumbre, que fue en octubre del 93, además de adoptar el protocolo de Guatemala, se firmó varios convenios internacionales, como el Tratado de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales entre todos los países centroamericanos. También se firmó el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. También el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la erradicación de la producción de tráfico. Ahorita, consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Sí, alguien está levantando ahí la mano. ¿Alguien quiere intervenir? Zuli. ¿Quién está levantando la mano? ¿Sí? No quería participar. No, disculpe. Se confundió. Va. Sí, disculpe. No hay problema. En la cumbre del 93 se firman todos esos tratados. Son 1, 2, 3, 4, 5 tratados, 5 convenios. En el 94 se fue en Costa Rica y es una declaración de Guásimo sobre, bueno, no hay datos. En 95, en Cerro Verde, San Salvador, los presidentes centroamericanos firman el Tratado de Integración Social para la mejora de la calidad de vida de los pueblos y combatir la pobreza que vive el 70% de los 30 millones de centroamericanos. En ese entonces eran 30 millones, ahora son muchos más, ¿verdad? Pero las condiciones siguen igual. Mucha palabrería, mucho término rimbombante, pero no se cumplen las cosas. Y es que los gobiernos con la corrupción, y eso es, no solo es en Guatemala, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea justificable. Eso destruye cualquier intención buena de mejorar a la gente. En 1995, en San Pedro Sula, los presidentes centroamericanos firman un tratado de seguridad democrática para hacer frente a la violencia e inseguridad ciudadana de la región. Costa Rica y Panamá no suscribieron en lo referente a los ejércitos. Sí, lo que pasa es de que después de los conflictos armados que vivió Centroamérica, sobre todo en Guatemala y en El Salvador, también en Nicaragua, pues lo que pasó fue que se desató la delincuencia. Y había muchos secuestros, extorsiones, digamos, asesinatos que todavía se viven, y bastantes, pero en esa época fue terrible. Fue terrible por el porcentaje de víctimas y de hechos.
pero no quiere decir que ahora estemos mejor. En Montelimar, Nicaragua, en el 96, por eso se firmó ese tratado para la seguridad democrática, para hacer frente a la violencia y la inseguridad ciudadana de la región. Pero Costa Rica y Panamá no suscribieron lo que se refería a la, al frente, en lo referente a los ejércitos. En Nicaragua, el tema, que en Montelimar, el tema central fue el turismo, la promoción centroamericana como destino turístico. Se busca la integración turística. Pero los enemigos del tal objetivo son la desigualdad social y la inseguridad. ¿De qué nos sirve tener un bonito plan de turismo si no hay seguridad? Sin seguridad no se puede hacer nada. No puede uno ir ahí a pasear a las grutas de Lanquín a sabiendas de que le puede pasar algo, que está rodeado de eso de delincuentes. Entonces, se solicita a Alemania su ayuda para fundar y entrenar una policía turística. Y también se trató el desarrollo sostenible dentro del contexto turístico. Sí, Alemania, con esta su organización que se llama GTZ, ahora tiene otro nombre, y yo creo que es otra organización, brindó mucha ayuda en cuestiones de seguridad, en cuestiones de justicia, todo el sector justicia, la unidad, por ejemplo, esta unidad del Ministerio Público de Protección a Testigos, fue la GTZ la que inició con eso. Luego, en la cumbre del 97, la ciudad de Panamá, el tema central fue el reordenamiento del SICA. Los principales acuerdos incluidos en la Declaración de Panamá fueron el Parlamento Centroamericano, que había que integrar el presupuesto de Parlacén al Sistema de Integración Centroamericana, o sea, al SICA. Homologar la elección de los diputados del foro regional a la de los diputados de cada país. Reducir los privilegios e inmunidades a los diputados del Parlacén, con sede en Guatemala. Sí, el Parlacén está en Guatemala. Nombrar un grupo de trabajo que consultará con el Parlacén para proponer a los presidentes la conveniencia de no reducir el número de parlamentarios por país. Son de 20 para reducir o no de reducir yo creo que son 20 o 10 funcionarios por cada país. Y disminuir su salario a un sistema de dietas. O sea, lo que quería plantear otros presidentes ya está planteado, pues es solamente de hacerlo, desde 1997, que se fue a esa institución vergonzosamente, se fue a colocar este señor Jimmy Morales ahí, y le dieron cabida a una hora que no era el horario normal o el horario oficial de la entidad. Y vergonzosamente se lo dio a alguien que había sido rector de la Universidad de San Carlos. A la 1 de la mañana. Y eso por el rechazo de la población. Lamentablemente. También se trató lo de la Corte Centroamericana de Justicia para reducir el número de magistrados, porque son muchos. De 3 a 1 por país, tanto titulares como suplentes, disminuir los privilegios e inmunidades de magistrados equiparándolos a los del país sede de El Salvador, fortalecer la competencia centroamericana de justicia en el área comercial, derogar un estatuto de la Corte que le otorga competencia para incidir en conflictos que surjan entre los poderes de los estados. Sí, ahí tendría que integrar el SICA en el problema que está pasando en Guatemala con los poderes del estado. Modificar los salarios de los magistrados, quienes devengaban un salario mensual fijo por un sistema de dieta. O sea, modificarlo de salario a un sistema de dietas. Sí, lo que pasa es de que a quien tenemos ahí en el Parlacén, ¿verdad? Entonces no hay consuelo. Tanto el expresidente como el ex vicepresidente no van a mover un dedo por Guatemala en ese sentido, a no ser que les convenga, ¿verdad? Que les convenga personalmente. Otros acuerdos
también fueron la de crear una secretaría unificada con sede única en El Salvador, que asumiría las funciones administrativas de la presidencia pro tempore del SICA. Con esto unificaron las secretarías centroamericanas itinerantes en una sola, y con ello disminuyeron los gastos de operación. Se creó una instancia de auditoría y fiscalización gerencial y un replanteamiento del proceso de integración regional para flexibilizarle y permitir la eventual adhesión de Belice y la República Dominicana. Fue así como se logró que ingresara a Belice y la República Dominicana. Pero esto fue, sí, en la cumbre de 1997. Luego en el 97 se dio en Santo Domingo, República Dominicana, una reunión. Sí. Licenciada, perdone la pregunta. ¿Y habrá alguna manera de poder eliminar o quitar al Parlacén? Ya que como usted lo hacía, es únicamente un lugar donde se van a refugiar políticos que han destruido al países. Sí, así es, un montón de gente que debería estar en otro lado, mejor ubicada. Sí, la verdad es de que el actual presidente de Guatemala, esa fue su bandera para llegar al poder. Empezó a decir que iba a eliminar, lo primero que iba a hacer era eliminar el Parlacén. Y lo que pasa es que un solo presidente no puede eliminar el Parlacén. Requiere del concurso de los demás. Entonces todo el mundo le creyó. Va a quitar el Parlacén, va a quitar el Parlacén. ¿Qué espera? Hizo todo lo contrario. Ayudó a que Jimmy Morales se refugiara ahí y Jafet Cabrera también. Y les dieron posesión a una hora totalmente fuera de la hora oficial, de las horas hábiles. Y ¿alguien tiene abierto su micrófono, joven? No vamos a cortar aquí porque si están incursionando en la clase tenemos que cortar. No quiero. Bueno, vamos a continuar. Salvo que alguien tenga su micrófono abierto. Sí, Brian. Y así como nosotros como pueblo podemos exigirle al presidente para que elimine el Parlacén, ya que, como dijo el compañero, eso a través de los años ha venido perjudicando al pueblo. Así también, como usted está indicando de que Jimmy Morales se fue a refugiar ahí y le dieron posesión a la 1 de la mañana. No lo digo yo, está en los documentos oficiales. Sí, eso más o menos me acuerdo yo que sí le dieron posesión. No es que yo lo diga. Ajá, se puede pedir o exigir que eso lo dejen sin efecto para que él pueda presentarse ante la ley, digámoslo así, por todos los robos que hizo, ¿verdad? Como están las cosas, hubo múltiples solicitudes de la FESI para que se le quitara el antejuicio. Me parece que fueron 8 solicitudes por diferentes casos y en diferentes ocasiones. Y la Corte Suprema de Justicia no quiso hacerlo. Tendría que ser tal vez otra corte de Corte Suprema de Justicia, pero no lo quiso hacer la Corte. No se pronunció. ¿Y este caso se podría presentar ante la Corte Centroamericana de Justicia, licenciada? No, porque la Corte Centroamericana lo que ve es, asuntos de incumplimiento de convenios. Creo que no, pero o tal vez sí se podría, porque el derecho de petición en todas las constituciones centroamericanas, Belice y República Dominicana, existe el derecho de petición, ¿verdad? Pero que le den trámite sería difícil. Hay mucho, no le digo que la misma Corte Suprema de Justicia de aquí no quiso quitarle el antejuicio, o me parece que es el Congreso. Bueno, lo cierto es que no lo hicieron. Sí.
creo que es el Congreso el que... El Congreso es el que tiene que quitarle sí, de fenestrar al presidente, no es la Corte. Y no lo quisieron hacer. Leida, perdón. ¿Sí? Y un procedimiento tal que pueda no solo quitarle la inmunidad a este señor, ¿verdad? A Jimmy Morales, sino de eliminar completamente el Parlacén en Guatemala. ¿Existe esa posibilidad, licenciada? ¿Y cuál sería el mecanismo? Pues lo primero que tienen que hacer es que todos los presidentes tienen que ponerse de acuerdo para eliminar el Parlacén, porque acuérdense que el Parlacén no es solo Guatemala, sino están todos los países y ahí están todos los diputados. Entonces, licenciada, buenas noches, una pregunta. Buenas noches, Maya. Sí. Y entonces, en relación a todas las preguntas formuladas por los compañeros, ¿en dónde queda el artículo 150 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Uh-huh. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Que dice, no sé si quiere que se lo lea. Sí, porque ahorita no lo tengo presente. Muy bien, dice, Guatemala como parte de la comunidad centroamericana mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Sí. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la unión política o económica centroamericana. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. O sea, sí, son los ¿dónde queda ese artículo entonces? 149, 150 y 151, ¿verdad? Que eso se yo me guié por el 150. Sí, no, pero está bien, está bien. Esos son los 3 artículos que nos conectan con la comunidad internacional. Es donde el fundamento constitucional de todo esto. Y el fundamento constitucional es ese de la creación del SICA, de ODECA, de todas esas entidades subregionales. Está en la Constitución, precisamente ahí en ese artículo que usted está leyendo. Ahora, yo creo que para eliminar el Parlacén, ahí tienen que ponerse de acuerdo todos los países. Ahora, ¿en qué queda eso? Pues yo creo que eso no afecta a la Unión Centroamericana, porque quedan otras instituciones, ¿verdad? Queda vigente el SICA. Lo que eliminan es el Parlamento. Pero no es cuestión de que Guatemala lo quiera hacer. Esa tiene que ser una decisión en consenso de los países. Con razón, el presidente Yamatei no lo ha eliminado aún. Sí, no, creo que ese es su as bajo la manga. Ese fue su eslogan, porque sabe que después de aquí se va para allá, al Parlacén. Se va a sus otros 5 años, ¿verdad? Que puede prorrogarlos por otros 5 años. Entonces, ¿por qué lo van a eliminar los presidentes? Si es un lugar a donde pueden ir a estar haciendo o no haciendo lo que sea, pero tienen inmunidad y tienen ingresos iguales o parecidos a los que devengan. Bueno, no ganan como los honorarios que él tiene ahora, ¿verdad? Pero sí tienen sus ingresos y son respetables en cantidad. Sí, por eso ningún presidente lo va a eliminar. Bueno, entonces, en 2002, en Granada, Nicaragua, se concluye la Declaración de Granada y se trató temas referentes a la integración centroamericana, la Unión Aduanera Centroamericana, que esos temas eran importantes, el Plan de Acción sobre la Integración Centroamericana, Aduanas, el Cauca. Recuérdense ustedes todos esos libros que hablan de los tratados estos centroamericanos, de aranceles y de impuestos, en fin. El Tratado Centroamericano sobre Inversión y Comercio de Servicios, relaciones con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio Centroamericano y Panamá, TLC Causa y la República Dominicana, ALCA, la Agenda de Desarrollo de Derechos Humanos, la seguridad, la corrupción, contra el narcotráfico, etc. Luego la cumbre del 2002 también en San José, Costa Rica, en diciembre, porque aquella se dio en junio, esta se da en diciembre. Concluye en su declaración en 4 temas.
Medio ambiente, turismo sostenible, corredor turístico y cultural centroamericano, programa de acción regional para el desarrollo del turismo, niñez y adolescencia, seguridad alimentaria, plan de acción agropecuario, cambio climático, TLC Causa, Tratado de Libre Comercio, Unión Aduanera, plan de acción en materia de turismo, seguridad aérea, cuenta satélite de turismo, inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, recursos naturales, manejo integral del agua, y nada de eso se está haciendo, nada de eso. Iniciativas contra la pobreza, desarrollo social, Plan Puebla-Panamá, CEPREDENAC, bueno, la creación del CEPREDENAC, bueno, eso sí se hizo. La gestión de riesgo, el comercio, la crisis mundial del café y Grupo de los 7. En el 2003, Belice, que se hizo en Belice, se concluye en Plasencia, me parece. Y Plasencia es un lugar bellísimo, paradisíaco, fuera de este mundo, si no estuviera aquí. Concluye con la declaración de Belice, se trató de temas referentes a integración centroamericana, República Dominicana, Unión Aduanera, estadísticas del sistema de integración centroamericana, programa de limitación de armamentos en Centroamérica, desastres naturales. Sí, el tema de los desastres naturales sí se realizó y se hicieron varios diagnósticos y se realizaron varias recomendaciones, pero Guatemala está, igual que Centroamérica, está sobrediagnosticada. Hay muchos estudios y diagnósticos sobre lo que debe hacerse, pero como todos los estudios de los técnicos se topan con la corrupción, ¿verdad? Entonces ahí muere, porque hasta hay un estudio que tiene más o menos unas 9 piezas del tamaño de más o menos 1 metro de alto de papelería, en que se estudia cómo se tendría que rehabilitar el canal de Chiquimula. Ese canal, ¿cómo se llama? El canal, sí, que pasa por Iztapa, Chiquimula y todo, para arreglarlo, limpiarlo un poco y que le ayude a los pescadores del lugar, que le ayude a la población, ¿no? Pero ahí está el estudio y nunca se ha hecho nada. Entonces, solo son grandes estudios, inversiones, en fin. Y antes eran bien hechos, por lo menos. Ahora saber qué tipo de consultores se seleccionarán. Probablemente lo que hacen solo son copias de los anteriores. Entonces, mejor que no los apliquen. Están también otras cumbres. En el 97 retrató temas referentes a China, Belice y Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Acuerdos de complementación económica, cooperación comercial, cooperación financiera. Se trataron temas referentes al Acuerdo de Santo Domingo, la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. La declaración de los presidentes, eso fue en Belice, ¿verdad? La declaración de los presidentes de centroamericanos y República Dominicana para la no participación en la adquisición de armamentos estratégicos de alta tecnología, destrucción masiva y altos costos. La declaración sobre desarrollo sostenible, tratados de libre comercio, convenio entre Centroamérica y República Dominicana para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero, de activos. Luego la reunión en noviembre del 98 en El Salvador sobre el huracán Mitch, porque los efectos del huracán Mitch, que fue tan violento, ¿verdad?, que causó tantos desastres naturales. Y también, luego después se hicieron otras reuniones, ¿verdad? Está también el Plan Puebla-Panamá. Y de ese Plan Puebla-Panamá fue que se hicieron otras cumbres. Pero ya más o menos las vimos en lo que yo les he leído. Son las cumbres temáticas de presidentes de Centroamérica, con temas muy específicos sobre energía, paz, ecología y desarrollo.
También los países de Centroamérica, los presidentes de Centroamérica se reunieron como bloque regional con altas autoridades de Taiwán, Japón, Unión Europea, España y Alemania. Cierre su micrófono, por favor. Bueno, si no tengo que expulsarlos, ya es un problema después. Tengo que volverles a ingresar su correo y todo. Entonces tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, hay otros comités, está la Secretaría General, ¿verdad? Y está la Corte Centroamericana de Justicia, prevista por el Protocolo de Tegucigalpa. En el artículo 12, los presidentes de las Cortes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua se reunieron en cada una de las capitales de sus respectivos países y culminaron en Panamá la 13ª Cumbre Centroamericana, en donde en 1992 aprobaron el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, siendo firmado por todos ellos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, sí, está ese. La naturaleza de la Corte es que es un órgano judicial principal y permanente del sistema de integración centroamericana. Garantiza el respeto al derecho tanto en la interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa, de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, así como de los instrumentos complementarios. La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera además depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana. Sí, después los ministros crearon también la moneda centroamericana, que es el peso centroamericano, pero que realmente es muy poco el uso que se le da, creo yo. La Corte tiene personalidad jurídica y sus magistrados gozan de inmunidades reconocidas en la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos. Se integra con uno o más magistrados titulares con sus respectivos suplentes, proveniente de cada uno de los estados centroamericanos, incluyendo Panamá. Los magistrados deben cumplir las calidades necesarias para ocupar la más alta judicatura en su país de origen. Serán electos por la Corte Suprema de Justicia de cada estado y se desempeñan durante 10 años. La competencia de la Corte, pues, es conocer a solicitud de cualquiera de los estados miembros de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias sobre cuestiones fronterizas, territoriales y marítimas. Puede ser árbitro, puede actuar como tribunal de consulta permanente con carácter ilustrativo, no vinculante. Conocer y resolver la solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u órganos fundamentales de los estados y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Conocer los actos de estados cuando los mismos afecten al sistema de integración. Conocer las acciones de nulidad e incumplimiento de los acuerdos de los organismos del sistema. Fundamentalmente es esa, de los incumplimientos de los acuerdos del sistema. Conocer en última instancia en apelación de las resoluciones administrativas dictadas por los órganos y organismos del sistema de integración centroamericana que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada. En fin, esta Corte es muy competente para asuntos centroamericanos. Vamos a ver. Y tiene sus ejecutorias, por supuesto. Tiene su comité consultivo. En fin, esos son los demás. Tiene función consultiva, como habíamos visto ya. Ahí pueden ustedes verla. Luego viene una función consultiva. Aquí está el Parlamento Centroamericano, que ya lo vimos. Órgano centroamericano regional de análisis y recomendación sobre asuntos políticos y culturales de interés común, ¿verdad? Países miembros centroamericanos, 20 diputados titulares electos con sus respectivos suplentes por cada estado
y presidentes de cada estado miembro. Yo no sé si lo rebajaron, creo que ya no lo rebajaron. Desde 1997 se planteó que rebajaran el número de diputados. Ahora no sé. Atribuciones y órganos del Parlacén: ser un foro deliberativo, impulsar la integración y cooperación, proponer proyectos de tratados y convenios, propiciar la convivencia pacífica. Todo eso es bla, 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 ¿verdad? Lastimosamente, la corrupción es más fuerte que las personas que integran las instituciones. Y cualquiera se dobla, ¿verdad? Como fue lo del este señor, el presidente del Parlacén en ese momento. Inmoral, totalmente irregular, de oposición. No obstante, ¿cuál era el interés? Órganos del Parlacén: la Asamblea Plenaria, la Junta Directiva del Secretariado. El subsistema de integración creado por el protocolo es el Consejo de Ministros de Integración, que son los de Relaciones Exteriores. El Consejo Sectorial de Ministros de Integración, que son los de Economía. Y otros órganos técnicos, que está la Secretaría SIECA, la Secretaría de Integración Turística. Este es muy importante, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el que nos presta dinero constantemente a todas las instituciones, ¿verdad?, en Centroamérica. Está el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, y en cada institución, en cada país, por ejemplo, en Guatemala está su referente, su réplica, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que es el INAP, que ahí se pueden recibir maestrías, doctorados, en fin. Hay mucha capacitación, no solo a nivel de formación universitaria, sino a nivel de pequeñas capacitaciones para trabajadores. Y está el Instituto Centroamericano de Investigación, el IICA. No es ese. Y su protocolo está pendiente todavía. Entonces vamos a ver mañana. Vamos a ver si vemos la ONU o si seguimos con los organismos, otros organismos internacionales como la Unión Europea. Bien, jóvenes, entonces suspendemos aquí la clase porque tengo que dar otra clase todavía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias por intervenir. Licenciada.